Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase de didáctica de la química del 25 de octubre del 2024. Déjenme ver que todo esté alto. Sí, todo está alto. Bien, entonces, su clase didáctica de la química del segundo semestre del 2024. ¿Por dónde nos quedamos la última clase? La última clase, nosotros habíamos del texto referido a la figura 1.3, que habla de la didáctica, un momentito, que habla de la didáctica y la relación con respecto a la antropología, a la historia de la educación, a la sociología. Y habíamos hecho un análisis, ¿no? De que, por ejemplo, en el tema antropológico, el aula debe de adaptarse a la necesidad del usuario, en este caso del estudiante, ¿no? Y esto tiene que ver con también la parte cultural, ¿no? Y había toda una relación con respecto al desarrollo de las culturas en todo el tiempo en que la humanidad ha existido. Y dentro de ese ámbito tenemos la presencia de las corrientes filosóficas. Habían quedado en la plataforma Moodle una tarea, ¿no? De buscar me parece que se les pidió 6 corrientes principales filosóficas y una explicación con respecto a sus proponentes. Entonces, habíamos hablado de esto, la relación con la sociología y cuando pensamos en la parte sociológica, estamos también refiriéndonos al tema de la psicología, la neurociencia y la psicología de la instrucción. Entonces, frente a esa circunstancia, nosotros habíamos dejado esa tarea y habíamos revisado de nuestro texto de didáctica general también el tema de la relación de la didáctica diferencial con otras ciencias, ¿no? Como por ejemplo las matemáticas, la lengua, la literatura, las ciencias sociales y hay otras ramas también como por ejemplo la educación física, la expresión plástica, la música, ¿no? Y todas ellas están interrelacionadas. Están interrelacionadas de manera tal que los estudiantes no solamente aprenden la ciencia como tal, sino que además la didáctica se encarga de buscar o encontrar la metodología apropiada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, estábamos en el texto, en la página 18, y habíamos mencionado sobre los retos, ¿no? Los retos que se presentan a causa de la multiculturalidad, a causa justamente de los avances teóricos de esta ciencia y por ende de las líneas de investigación en la didáctica, ¿no? Porque finalmente un profesional que no se prepara, un profesional que no investiga, no puede alcanzar el desarrollo profesional pleno. Y aun cuando ya alcanza ese desarrollo profesional,
Pues hay que desarrollar capacidades de adaptación en razón de que se presentan nuevos problemas y estos nuevos problemas definen nuevos escenarios, escenarios que tienen que ver con la cultura de las instituciones. Entonces, hasta ahí nos habíamos nosotros quedado en la última clase. Ahora nos toca ver la didáctica y los procesos metodológicos como tal. Entonces, dentro de los procesos metodológicos, déjenme un momentito dejar de compartir. Y ahí está mejor, ¿no? Ya, dentro de los procesos metodológicos, está la pregunta importante en la cual se nos plantea cómo enseñar. Y ese cómo enseñar es el que está relacionado a la metodología. Porque la didáctica finalmente lo que hace es promover la parte práctica y la parte aplicada que está orientada a la reflexión, pero a la reflexión de la aplicación de nuevas teorías que van en torno a la realidad que nos plantean estos nuevos escenarios de los cuales ya nos hemos referido, ¿no? Entonces, el método está definido como el conjunto de decisiones y realizaciones fundamentadas que facilitan la acción del docente en el ecosistema. Dentro de un clima empático donde nosotros ordenamos las acciones. Y hay otro tipo de análisis que se nos plantea a través de una pregunta, ¿no? ¿Qué ha significado para la mejora de la enseñanza la formalización de la metodología didáctica? Y cuando se habla de formalizar la metodología didáctica, no es otra cosa sino, aquí hay una parte muy, muy importante de resaltar en el texto, ¿no? Se habla del análisis de un contexto sociocontextual entre los maestros y habla de analizar el estilo que cada docente va a aplicar en el aula. Entonces, la didáctica resalta la parte reflexiva transformadora. Y esta parte reflexiva transformadora es la que me va a permitir justamente satisfacer la necesidad de los estudiantes. Entonces, estos sistemas metodológicos tienen que trabajar con saberes interdisciplinares. ¿Qué significa esto de los saberes interdisciplinares? Son sistemas en los cuales nosotros tenemos un conocimiento que puede enlazarse con las demás ciencias.
Entonces, al momento en que esto ocurre, se puede trabajar de manera coordinada para una mejora continua. Y habíamos notado o relevado un término, lo que corresponde a la parte sociocontextual. Entonces, si hablamos de la parte sociocontextual, estamos refiriéndonos justamente a que cada estudiante reciba de una manera, no quiero emplear acá el término de fácil, ¿no? La educación, pero sí de una manera en la cual el estudiante pueda asimilar o captar mejor el conocimiento. Y por supuesto, cada profesor, cada docente tiene un estilo de enseñanza, pero son estilos de enseñanza muy importantes, basados en los diferentes tipos de aprendizaje. Entonces ahí se conjuga la parte teórica. Voy a hacer aquí un alto porque dentro de esta parte de mejora de la enseñanza y dentro de la parte de la metodología de la didáctica, aquí insertamos unos conceptos importantísimos, como este gráfico acá en el texto nos logra aterrizar mejor a lo que se quiere referir en el texto, ¿no? Entonces, la metodología habla de que primero reconoce al individuo como tal, al individuo, a la persona, al estudiante. Y con esa proyección individual, yo puedo pensar en la globalización, en la socialización, en la creatividad. Y hay puntos importantísimos dentro de lo que le llaman los principios de acción a tomar en la clase, como por ejemplo la incertidumbre, la interculturalidad y la universalización. Entonces, hay métodos definidos dentro de la didáctica. Nuevamente, yo sí quisiera en esto enfatizar el hecho de que hablemos de metodologías educativas y metodologías didácticas, no significa que yo puedo todos los conceptos cogerlos, tomarlos y meterlos en una sola, en un solo, en una sola ánfora, ¿no? Y todos mezclarlos. Cada, cada concepto tiene su razón de ser. Cada concepto. Entonces, de esto yo derivo los estilos de aprendizaje, por ejemplo, la clasificación de estilos de aprendizaje. Y entonces ellos están dentro de los métodos. Y en los métodos yo tengo, por ejemplo, exposición de contenidos, tengo el aprendizaje autónomo, tengo el aprendizaje colaborativo o cooperación entre grupos. Tengo los diseños de portafolio y tengo la experimentación y observación del medio. Alguien de repente me puede objetar y me puede decir, pero profesora, la observación del medio puede derivar en una técnica. Sí, es cierto, es cierto. Sin embargo, es necesario notar que cuando nosotros tenemos que definir el sistema metodológico del aula, yo
debo de pensar en ese conjunto de opciones que son los métodos transformadores. Estas son mis opciones de trabajo. Y elijo entre ellos, entre estos métodos transformadores, qué tipo de aprendizaje voy a aplicar. Y por ejemplo, si yo deseo resaltar la individualización del individuo que está en mi clase, pues yo voy a trabajar desarrollando proyectos personales, por ejemplo. Esa es la relación que hay. Y por eso es que hay una flecha que ustedes lo ven, que parte del aprendizaje autónomo hacia la individualización. Y noten que para este caso no hay flecha de retorno. El aprendizaje autónomo contribuye a la individualización, pero el aprendizaje autónomo también puede ayudarme a desarrollar autonomía. La cooperación o el trabajo, el aprendizaje colaborativo puede desarrollar autonomía, pero también puede generarme escenarios de incertidumbre. ¿Por qué piensan ustedes, o ahora sí escuchemos su opinión, que el aprendizaje colaborativo o trabajo entre equipos me pueda generar incertidumbre? ¿Qué piensan ustedes? A ver, vamos a conversar sobre esto. Eh, Tailí Bermeo, Tailí Bermeo, ¿por qué el trabajo en equipo me puede generar incertidumbre? Tailí Bermeo, señorita Tailí, yo no se ha dejado abandonado, se han conectado. Miren, señores, yo sé el problema energético, pero si alguien está acá en clase, por favor, tiene que participar. Tiene que participar, debe de participar. Eso, correcto, escríbame, perfecto, perfecto, eso tiene que escribir, pues. Yo confirmé que había audio y estamos revisando el material del texto. Marisa Kimi, ¿por qué el trabajo cooperativo puede generar incertidumbre? ¿Cuál es su opinión? Por la diferencia de opiniones, porque hay diferencias de opiniones en los compañeros, porque se distribuyen las responsabilidades este, de manera poco equitativa, porque también muchas veces dependemos de que la información nos envíen los otros compañeros o que no tengamos una comunicación efectiva entre nosotros. Correcto, así es. Muchas gracias. Eso es importante, lo que usted está mencionando, porque el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, puede generar nuevos desafíos. Y miren que muchas veces la personalidad de cada individuo puede interferir en este tipo de aprendizaje. Entonces presenta nuevos retos. No toquemos el tema de necesidades especiales, que es otra arista importantísima. No toquemos ese tema. Pero el maestro se encuentra con retos dentro de la diversidad de los miembros de su aula de clases. Entonces, es posible que en un aula, por ejemplo, exista alguna persona con una capacidad especial. Y entonces eso hace que el trabajo colaborativo también tenga cierto tipo
de complejidades con las cuales debe de lidiar tanto el maestro como los miembros de cada grupo de trabajo. Entonces, es verdad, esa es una razón. Pueden haber inclusive malas distribuciones de tareas y eso afectar el trabajo en grupo. Pero sin embargo, no miremos solo la parte de la complejidad del trabajo en grupo. Pensemos también en lo que el texto nos dice como puntos sueltos de principios de acción. La creatividad, la socialización. Entonces, estos principios de acción como creatividad y socialización pueden ser otros, otras fortalezas que podemos desarrollar dentro del trabajo en equipo. Los estudiantes en sus núcleos de trabajo pueden desarrollar creatividad, no solo fortalecer el contexto social de la clase, sino que además desarrollar creatividad. Por supuesto, pueden volverse más autónomos. Y entonces nacen temas como por ejemplo el desarrollo del diseño del famoso portafolio o cuaderno de trabajo. Si bien es cierto, ustedes y yo como maestros tenemos definido que debe de existir un portafolio, pero normalmente y usualmente el docente tiene en mente una generalidad de los componentes o las secuencias de dicho portafolio. Pero es la realidad de la clase la que va a motivar a que existan elementos adicionales dentro del portafolio de trabajo. Sí vale citar el ejemplo de una de mis clases en las cuales yo imparto materias técnicas, ¿no? Y si la clase tiene algún tipo de falencias con respecto a una temática, pues debo de incluir esa temática. Y en mi portafolio aparecen elementos de refuerzo como tal. Ya no solamente me limito a la unidad que debo de cubrir en el sílabo, sino que además yo planteo temas complementarios. Pero eso de dónde nació, de dónde se planteó. Y vamos ahí a regresar al librito, ¿no? Eso nace de la necesidad de la clase, de que como maestro se analiza la individualidad y en función de la individualidad, yo trabajo esas herramientas como es el diseño del portafolio. Y se vuelve un método muy importante y una técnica importante, la observación del medio y el método de experimentación. Se vuelven una base fundamental. Y una vez que yo tengo conjugado o mixturado estos principios de acción con estos métodos transformadores, ahí puedo establecer yo trabajos en redes o lo que se conoce como comunidades de aprendizaje. Y por supuesto, una red ya es algo universal. Ya esto es universal. Entonces, su texto concluye esta parte mencionando que yo puedo tener metodológicamente
integración, una integración de principios y procedimientos. ¿Para qué? Para dar respuesta a los cambios dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Entonces, eh, el siguiente tema que también vamos a revisar es el número 11 y tiene que ver con la didáctica, la tradición latina y por supuesto el diálogo angloamericano. Hay una diferencia importante y nuevamente nos remitimos a la parte cultural. La didáctica como tal no se aleja de la parte cultural. Y la forma o los sistemas de aprendizaje latinos sajones son diferentes a los sistemas de aprendizaje nórdicos, ¿no? O de Europa propiamente, ¿no? Y hay diferencias, a pesar de que podamos tener una visión nueva, lo que le llaman la visión holística y las proyecciones como tal de esta visión, yo debo siempre de analizar el contexto cultural latino. Siempre debo de analizarlo. Y en base a esto, yo puedo desarrollar en mi aula investigaciones justamente que vayan acorde a la proyección del currículum como tal. Yo les había dejado a ustedes como tarea que investiguen una planificación. Investigando la planificación, oh, dice que la conexión es inestable. Ya. Justamente estas investigaciones contribuyen a la mejora del currículo. Y les había pedido a ustedes que identifiquen en una planificación los elementos, solo los elementos. Alguien me había preguntado, sí, pero el currículo tiene como 80 páginas. No nos interesa las 80 páginas, solo necesitamos una matriz como tal de la planificación en donde ustedes puedan identificar sus elementos. ¿Por qué? Porque cada matriz de su planificación curricular va a obedecer a la necesidad de su clase. Y ustedes tendrán que seleccionar los recursos, tendrán que seleccionar la metodología, los tipos de aprendizaje que van a aplicar para ese tema en particular. Y nuevamente, esto no es una camisa de fuerzas, de ninguna manera. Es usted quien a través de la observación con los miembros de la clase en el aula, usted puede desarrollar la disciplina de la didáctica. Y hay experiencias de por medio en las instituciones educativas. Y en base a esas experiencias dentro de las instituciones educativas, es que yo puedo tener el análisis histórico-social del proceso educativo en esa institución. Y por supuesto, la incidencia en la localidad como tal. Por favor, ayúdenos con ¿qué es el currículum? Lo he ampliado un poquito ahí. Ya es demasiado lo amplié. El currículum. Y nos va a ayudar con esto Chile y Jordán. Buenas noches. Chile y Jordán, por favor, ayúdenos con la lectura. ¿El currículum qué es?
Es un campo, A ver, ya, el currículum es un campo de estudio que ha pretendido ser desarrollado y consolidado desde un enfoque teórico y asistimos a un abundante número de definiciones que se sintetizan en la enciclopedia internacional de la educación y que se concentra en tratados como el citado de Jackson de 1992, en el que la visión curricular tiene una gran amplitud, ligada a un espacio de conocimiento caracterizador de la práctica, docente y orientado a construir las teorías y programas más pertinentes, con la visión indagadora, crítica del saber y la acción del docente. hasta ahí. Ahora, ese tratado de Jackson de 1992, el término currículum como tal es un término que nace eh, desde los Estados Unidos. Y por supuesto, es una manera de enfocar la parte teórica dentro de la parte docente. Y tal como dice el texto, ¿no? Construye la teoría y los programas de acuerdo a la visión crítica del saber. Entonces, yo tengo un programa educativo orientado, voy un poco a hablar en base a mi experiencia. Un programa educativo que enseña la temática ambiental. Por supuesto, el campo de estudio es el medio ambiente. Y veré yo materias que están relacionadas al medio ambiente, como por ejemplo recursos naturales, como por ejemplo riesgo ambiental, como por ejemplo eh, sistemas de contaminación atmosférica. Vería yo todo ese conjunto. Pero sin embargo, este enfoque teórico requiere una visión práctica docente. Y entonces es ahí en donde trabajo este marco teórico y me proyecto en base a los métodos. Nuevamente voy a regresar a esta parte, ¿no? Al método transformador. El método transformador que justamente está relacionado con la didáctica. ¿Y qué hago yo? En el currículo declaro que voy a emplear exposición de contenidos y exposición de contenidos de tipo mixto, en donde yo voy a tener que plantearme interrogantes con respecto al cuidado del recurso natural y a las acciones que los seres humanos podemos tener al respecto. Y a eso le llamo exposición de contenidos mixtos. Me proyecto también en el currículum con el aprendizaje autónomo. ¿Cómo hago eso? A través de las investigaciones. Cada quien va a investigar eh, de manera individual determinado tema, como por ejemplo el cuidado de los bosques, el cuidado de los humedales, por ejemplo. Entonces ahí yo desarrollo ese proyecto personal de aprendizaje. De manera tal que cada contenido de ese currículum con esas materias que he asignado tiene como fundamento el método transformador. Y selecciono cada tipo de aprendizaje.
que me conviene en función de estos temas técnicos. Entonces, esa es la razón de ser, o ese es el concepto del currículum como tal. Aquí le menciona, inclusive, al inicio del literal 11, nos habla de justamente algunos autores, ¿no? En que se plantean esa interpretación sociocontextual del valor de la didáctica. Buenas noches. Buenas noches. Ya los que recién se ingresen ya saben, pues, ¿no? Que tienen que ver el video completo. Entonces, la didáctica, la ciencia y el arte y los estilos de aprendizaje se hacen realidad de acuerdo al contexto cultural. Y por supuesto, hacen referencia al papel social y a la transformación del individuo a través del conocimiento. Hay una tarea que va a quedar, hay una tarea que va a quedar y lo voy a enseñar, le voy a enseñar. Ustedes van a buscar los tipos de aprendizaje. Y hay aproximadamente 13 tipos de aprendizaje, que son el aprendizaje asociativo, el aprendizaje cooperativo, y yo no sé por qué no sale. Déjeme ver. No sé por qué no sale. Mostrar habilidad, habilitar función, verme a mí mismo como el adjetivo. Ya, ahí, ya. Entonces, lo que les decía, ¿no? Que hay alrededor de 12, 13 tipos de aprendizaje. Está el aprendizaje experiencial, está el aprendizaje implícito, hay el aprendizaje colaborativo, está el aprendizaje cooperativo. Ustedes van a investigar estos 13 tipos de aprendizaje y van a desarrollar un concepto de estos aprendizajes. Y van a mencionar un ejemplo. Ahí tienen ustedes en pantalla, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes el aprendizaje implícito, el aprendizaje explícito, el aprendizaje significativo. Esto es muy popular. Todos quieren hacer tesis con aprendizaje significativo. No entiendo por qué, si tenemos 13 tipos de aprendizaje y yo puedo ajustar ese marco conceptual de la química, de la biología, de la física, de la matemática, en función de estos aprendizajes, ¿no? Y puedo desarrollar el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje memorístico es bastante elemental y yo le voy a pasar eso a Kevin, en donde hay un cuadrito que suelo yo colgar en mi campus virtual. Y en este cuadrito es bien interesante ver la complejidad de los tipos de aprendizaje. Y dentro de la complejidad, resulta ser que el que tiene mayor complejidad es, por ejemplo,
Dime, Kevin, te escucho. Máster, ¿cómo está? Buenas noches. Perdón que le interrumpa. ¿Cuántos ejemplos específicamente de cada aprendizaje? Uno nomás, porque Un si solo no las ejemplo. personas les van a dar, no, Ya, no. ya, está bien. Un solo Uno ejemplo. nada más, son 12 o 13 tipos de aprendizaje. Entonces, lo que necesito es que de cada aprendizaje generen un concepto. Pero no es que me van a copiar exactamente lo que dice aquí este internet, pues no. No. La idea es que ustedes investiguen un concepto de cada tipo de aprendizaje. Acá están. Miren. El implícito, el memorístico, el explícito, el receptivo, el experiencial, observacional, el cooperativo, cooperativo, asociativo, no asociativo, el emocional. Entonces, ustedes van a definir cada uno de ellos. Y a partir de esta definición van a dar un ejemplo. Hay situaciones como es el caso de, voy a referirme al del descubrimiento. Menciona que para yo poder trabajar con el tipo de aprendizaje por descubrimiento, yo tengo que plantear proyectos, experimentos o rincones temáticos. ¿En qué consiste el ejemplo que yo voy a dar? Perfecto. Yo puedo desarrollar como ejemplo un proyecto relacionado a la química. ¿Sobre qué? Sobre aplicaciones industriales de, de los ácidos, por ejemplo. Hasta ahí llega. No quiero que usted me desarrolle el proyecto de ninguna manera. Eso sería una cosa descabellada, de locos. No. Solamente usted mencione un ejemplo de lo que puede plantearse en cada uno de estos tipos de aprendizaje. El memorístico es más elemental, pues, ¿no? Por ejemplo, las figuras geométricas, por ejemplo, la tabla periódica de elementos. Eso sí, jóvenes, eso sí. Todos los ejemplos deben de ir orientados a la razón de ustedes. ¿Cuál es la razón de ser de ustedes? La química y la biología. No quiero ver aquí ejemplos fuera de esos dos contextos. Entonces, quiero que ustedes definan cada tipo de aprendizaje, den ejemplos de cómo puedo yo desarrollar ese tipo de aprendizaje, pero ejemplos vinculados a la química o a la biología. Por favor, confirme que me han escuchado. Sí, Máster. Ya, Sí, Máster. entonces, eso yo necesito que ustedes, eso va a quedar de tarea. Bien, continuemos entonces con su librito. Eh, en la página, estamos en la página 23. De manera que la didáctica tiene finalidades y tiene componentes esenciales que los manifiesten el saber curricular. Y todo parte del núcleo social e investigación que desarrollan los individuos. Entonces, la disciplina de la didáctica lo que hace es valorar la parte potencial de cada estudiante. Y para valorar el potencial de cada estudiante, hay que estimular la acción reflexiva de estas personas. Y la forma de estimularlos a través de los procesos de aprendizaje. Por eso es que estamos nosotros relacionando los tipos de aprendizaje con la didáctica.
Porque si no podemos definir los tipos de aprendizaje, yo difícilmente voy a desarrollar esa acción reflexiva que me exige la didáctica. Difícilmente. Entonces, el currículum como tal, y ya ustedes lo vieron, es un plan de acción. Es un plan de acción dentro de las instituciones educativas. Yo puedo manejar mi clase siempre y cuando yo tenga ese plan de acción definido. Y por supuesto, yo debo de tener ese espacio de transformación del conocimiento. Y ese espacio de transformación del conocimiento va de la mano de lo que los individuos viven a diario, de la expectativa que el individuo tenga con respecto a la sociedad donde se desenvuelve. Y de ahí se adaptan los famosos saberes de las disciplinas, los saberes. Hay términos apropiados. Hoy en día no se habla de alumnos, se habla de discentes. No se hablan de profesores, se habla de docentes. Ese es el término apropiado. Y hay que desarrollar la gestión de los miembros de las organizaciones. Entonces, yo ahí puedo tener o puedo definir el conjunto de avances culturales y avances académicos. Ahí nace la explicación de la figura, el saber cultural formador. Y entonces es una pirámide. Noten que es una pirámide, en donde en el centro va el acto didáctico como tal. Las aristas de dicho triángulo o de dicha pirámide tienen que ver con la instrucción e intervención del saber. Luego ese acto didáctico tiene también como otra arista el replanteamiento cultural y la crítica. Obviamente la crítica de los individuos. Y en la base del triángulo está en una esquina el estudiante y en la otra esquina está el profesorado. Entonces ahí nace la pregunta que les voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué la instrucción e intervención del saber puede ser una de las aristas importantes de ese triángulo, de esa pirámide? ¿Por qué? ¿Y por qué el replanteamiento cultural tiene que ser la otra arista? ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Pregunto a Rocío Escalante. Rocío Escalante, Noches más. buenas noches. ¿Por Yo qué? considero que, Ya la bueno, a escucho. ver, yo considero que la instrucción de intervención del saber es un pilar fundamental porque de ello va a ir de la mano todos los conocimientos del estudiante, al mismo tiempo que el replanteamiento cultural y la crítica van a formar o le van a dar estructura a la base de conocimiento que tiene el estudiante. No me dice nada. No me dice nada. Me ha vuelto a decir lo mismo. ¿Por qué la instrucción es una arista del acto didáctico? ¿Por qué? Christopher Proaño. Christopher Proaño. Christopher Proaño. Buenas noches, máster. Dígame. ¿Por qué la instrucción e intervención del saber es una arista del acto didáctico?
¿Por qué? ¿Qué piensa usted? ¿Me escucha? Sí, yo sí la escucho. O sea, yo veo como acto didáctico, o sea, como, a ver, veo que tiene instrucción e intervención del saber, puede ser o sea, relaciones entre discusiones, reflexiones y toma de decisiones entre estudiantes, ya que tiene cada punta, dice estudiantes, un sistema sociocomunicativo, ahí van los problemas, lo que son discusiones, reflexiones y toma de decisiones. En lo que sería cultura y política, podemos, Sí, pero la discusión de los estudiantes o del profesor es parte del replanteamiento cultural, pues, porque yo a partir de un tema puedo plantear otra forma de aprendizaje, inclusive. claro, porque Pero nuevamente no me responde por qué tiene que existir esa instrucción del saber. ¿Por qué? ¿A qué se refiere y por qué está en una arista del triángulo? ¿Por qué? A ver, Kevin, lo escucho. puede ser para innovar la educación, miren. ¿A qué se refiere con el saber, instrucción del saber? A ver, vamos Ya, a ver a Ana Paula. Será porque, como dice, instrucción se centra en el método que se utilice para la enseñanza, mientras que la intervención sería el apoyo que le brinda el educador o la guía al estudiante, porque ambos transmiten y construyen un solo conocimiento. Ahí usted menciona una palabra fundamental, conocimiento. El saber es el conocimiento. Entonces, si no hay el conocimiento como tal, o no hay la teoría como tal, ¿qué enseño? ¿Qué enseño? Analicemos esta clase. Esta clase matemáticas. habla de la didáctica de la química, ¿verdad? Habla de los métodos de aprendizaje, de enseñanza de la química. Estamos, por supuesto, viendo esos métodos, que es la parte conceptual de la didáctica. Ya tendremos que ver en las siguientes clases algo de química. ¿Para qué? Para mixturar. Y a eso es a lo que se está refiriendo esta, esta, este triángulo o esta pirámide. Cuando habla de la instrucción, intervención del saber, es el fundamento teórico. Entonces, luego que yo veo ese fundamento teórico, ahí ustedes me pueden decir o pueden replantear y decirme, ¿sabe qué, profesora? Sucede que considero que las propiedades de la tabla periódica de elementos lo puedo enseñar bajo el punto de vista de aprendizaje memorístico. Eso voy a usar para este tipo de tema. Y ustedes tendrán un pensamiento reflexivo y crítico transformador con respecto hacia cómo voy yo a enseñar la tabla periódica de elementos. Pero en función de qué llegaron a esta parte crítica o a esta parte de replanteamiento cultural. Alguien puede decirme, mire, yo voy a enseñar la tabla periódica de elementos a través del desarrollo de la parte artística. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un mapa radiante. Ya vamos a entrar a esa parte. No crea que
todo la clase la vamos a manejar así. No, no. Vamos ya a entrar a cierto tipo de herramientas, porque si ya estamos viendo los tipos de aprendizaje, ahí veremos elementos importantes como son las redes semánticas. Y obviamente les voy a solicitar que elaboren mapas radiantes en función de tal o cual temática de la química inorgánica. Nos vamos a quedar con la química inorgánica, no nos da para más. Por supuesto, la química general la conforma la química inorgánica y la orgánica. Para efectos de esta clase solo vamos a trabajar con la química inorgánica. Y entonces vamos nosotros a trabajar este saber en función del marco teórico contextual didáctico y de los métodos que se plantean dentro de la didáctica. Ustedes tendrán o sacarán sus propias conclusiones y mañana más tarde me podrán decir, mire, yo descubrí por mi experiencia o por mi vivencia que a una clase mejor le va si yo desarrollo, por ejemplo, un mapa conceptual. No hacer mapa radiante porque el mapa radiante los distrae mucho, les genera, no sé, hace perder el concepto básico y me quedo nomás con un mapa conceptual. Ya eso va a depender de ustedes con respecto a la experiencia en el curso y con respecto a la observación de sus estudiantes. Hablo de la observación de ustedes como responsables de la clase y la observación que ustedes ejecuten hacia los miembros de integrantes de esa clase. Entonces, a eso se refiere este triángulo con la intervención del saber. Es el marco teórico aplicado para poder desarrollar ese criterio transformador. Y ahí se establece el sistema sociocomunicativo entre los docentes y los discentes. A esto es a lo que a la postre le vamos a llamar la retroalimentación. La clase se ve retroalimentada por los estudiantes cuando ellos manifiestan la asimilación de la parte conceptual. ¿Dónde está la parte conceptual? En el currículum. Ahí tengo yo la parte conceptual establecida y mi plan de acción en la clase. Por favor, si me he explicado, ¿está claro lo que nos está diciendo el texto? Preguntas, jóvenes, preguntas. Pregunta. Veamos qué dice el chat. Uy, no, no se puede ver aquí. Espere. Vamos a O sea, dejar. más o menos lo que entiendo, ¿no? O sea, la instrucción en este caso se trata como de transmitir los conocimientos y habilidades de una manera estructurada, o sea, organizada. Correcto. En este caso como para que el aprendizaje no se vuelva monótono ni se pierda ese centro de No, concentración con los olvide. estudiantes. No, no, no. Esto no es, o sea, verá, yo no usaría la palabra monótono o divertido, no. El aprendizaje es como es. ¿Cuál es la característica del aprendizaje bajo el criterio del uso de la didáctica? Tengo que desarrollar un proceso transformador en función de la reflexión y la crítica. Eso es lo que quiero desarrollar en el aula, la parte reflexiva y la parte crítica. Porque si el estudiante logra alcanzar la parte crítica, entonces me va a permitir transformar. Y si yo transformo,
eso va a tener una implicación o una proyección importantísima en la sociedad, en el ámbito cultural de esa localidad. O sea, claro, pero por ejemplo, me refiero a que si yo no logro una buena motivación por parte de mis estudiantes, no voy a obtener un resultado positivo, ni voy a tener No, una no, no, buena no, no, no. Vuelvo a retroalimentación. insistir. No mezclen conceptos. ¿Cuándo hablamos de motivación? Pregunto yo. ¿Hablamos en algún momento de motivación? No, No, no podemos. Nuevamente, ese es el error de común. Quiero todo meterlo en una sola bolsa. Aquí quiero meter motivación, aquí quiero meter reflexión, aquí quiero meter. No, 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 en ningún momento. Eso no dice el marco teórico de la didáctica. El marco teórico de la didáctica, ¿qué implica? Por favor, esto es importante y tienen que aprender cada cosa y llamarla como lo que es, ¿no? El sistema metodológico de la didáctica implica métodos transformadores. Y para aplicar esos métodos yo requiero establecer principios de acción o me baso en principios de acción. Dentro de los principios yo tengo la globalización, la individualización, la autonomía, la incertidumbre, la interculturalidad y quedan como principios de acción subsecuentes la socialización, la creatividad, la universalización. Y entonces los métodos transformadores son los tipos de aprendizaje. Hablo de los tipos de aprendizaje. Allí solo hay unos cuantos. Son 13 tipos de aprendizaje. Tengo el diseño de portafolios y tengo la experimentación. Entonces, con este marco teórico, yo voy a enseñar las ciencias. Con ese marco teórico, enseño la ciencia, enseño el arte, enseño la lengua, enseño todo el contexto teórico que puedo disponer en este mundo. entonces como para concluirlo, simplemente es como una manera de estructurar el conocimiento para poder transmitirlo. No, Eso bien. sí, eso sí. Perdón, déjeme conectar que ya se está terminando. Eso sí, eso es correcto. Esto es una estructuración metodológica de cómo enseñar las ciencias. ¿Y por qué tengo que estructurarlo? Porque yo espero tener un currículum que desarrolle la parte reflexiva, un currículum que desarrolle la parte crítica de los estudiantes. Y entonces le habla del sentido holístico y de las proyecciones integrales. Esa es la razón de ser de la didáctica como tal. No habla, no metan ni confundan conceptos simplemente porque suponen que lo uno puede conllevar al otro. No, cada concepto tiene su razón de ser. Si alguien viene en un examen y pone, no, que la motivación es una X, pues, es una X. La motivación no es
de ninguna manera o está definida como un método transformador. Hay nombres y apellidos para los métodos. Se les pidió, por ejemplo, el tema de corrientes filosóficas. ¿Dónde intervienen las corrientes filosóficas? Cuando los expertos, investigadores en la parte de la didáctica, en la parte educativa, definieron estas metodologías, estos tipos de aprendizaje, pues fueron influenciados por estas corrientes filosóficas. Es una influencia, pero conceptualmente no es lo mismo. No puedo yo decir una corriente filosófica es un método. No, malo, eso pésimo. La humanidad en sus primeros desarrollos culturales nace, sí, yo pudiera decir que nace con la filosofía, o la filosofía nace de todas estas culturas griegas, de todas estas culturas en los orígenes del mundo. Ahí nace la filosofía, la corriente filosófica. Pero conforme avanzan estos estudiosos, estos investigadores, van estructurando el conocimiento. Y ahí yo encuentro los métodos y encuentro la definición de estos aprendizajes. Y hoy en día se habla de inteligencias múltiples, que no es lo mismo que los tipos de aprendizaje. Mucho cuidado con la aplicación de esto. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a dejar hasta aquí la clase. Vamos a dejar hasta aquí la clase. Déjeme tomarle, ya vamos a tomar ¿cómo es vamos a tomar la imagen. Hay 12 personas conectadas. Angie Fernández, Chica Castro Tamara, Rocío Escalante, Ana Paula Espinosa, Yarenis Guamán, Carlos Hurtado, Catherine León, Giovanni Márquez, Christopher Proaño, Lourdes Segarra, Kevin Serrano, Tailí Bermeo. Ujú. Bien. Muchas gracias y va a quedar de tarea esto de los aprendizajes. Por favor, pónganse a trabajar lo que ya está en el Moodle. Recuerde que no hay mucho tiempo. Ya esas tareas habían sido definidas hace más de 2 semanas. Entonces ya se supone que deben de tenerlas hechas. Le escucho, joven Kevin. Máster, una cosita. En las tareas hay algunas asignaciones, como por ejemplo, que nos indica que coloquemos el cuadro del sistema internacional, Y del método programa segundo, o sea, los cuadros que ahorita mandó. Kevin, solo atendemos didáctica y la química. Puede que Ya, yo dé mil una cosita materias así. juntas. Yo, cada cosa, respete su espacio. Ok, Ahorita, Máster, particularmente, solo, no, solo una cosita, nada más, solo acláreme algo, nada más. Los cuadros son los que usted mandó, ¿verdad? Específicamente los que usted indicó que copien en su clase. no sé de qué cuadros me habla, estamos hablando de didáctica de la química. Vuelvo a repetirle, yo no voy a atender nada de ninguna otra asignatura. Yo solo le Ya, voy a responder preguntas con respecto a las tareas de didáctica de la química. En la vida no se puede ser desordenado.
Ya, está bien. En tal caso, cuando nos toque la materia, le hago la Correcto, pregunta. Pero, así máster, es. Esa es la usted historia. dijo una, disculpe, máster, Sí. usted planteó unas preguntas sobre una tarea, dos autores, y en el modo está el cinco. Ah, Se llama orden eso o cómo? respondí la clase pasada. Puse 5 porque la tarea es sobre 10 y cada uno vale 2 puntos. Sí, Pero bien. cuando sea así, máster, para plantearlo de una vez, porque la verdad creo que todos tenemos corte de luz, todos tenemos cosas que hacer, y sería mejor una sola pregunta, hagan 5 preguntas cada estudiante y esa sería la pregunta. Plantearlo ya, lo que es, no modificarlo en Moodle porque nos confunde a todos, máster. Discúlpeme si que lo diga así, pero créeme que acá Ya, no es estamos que en... se confunde, sino que ahí es un poco más de tarea. Eso es lo que sucede. Pero yo le dije en la clase anterior que no es tan difícil encontrar 3 autores más. Ustedes tenían que investigar 2. Entonces, 3 autores más. Aquí hay artísimos pintores. Aquí está, bueno, Botero no es está Botero no es de por acá. Está también Guayasamín. Pueden ustedes escoger cualquiera o por último sacar alguno de la época de la época de la colonia, ¿no? Está el escultor Caspicara que les enseñaron en la escuelita. Eso no requiere demasiado tiempo. Y no es que le estoy pidiendo un estudio o una tesis de las obras de los artistas. Estoy pidiendo es un autor, qué obra y qué quiso reflejar. Eso no me toma ni 10 minutos. Bien, si no hay más comentarios, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente clase. Gracias.